¿Y por qué les digo esto? Porque un paciente que pueda tener una fractura, ¿para qué van a esperar a que haga el tratamiento? Hay que iniciar el tratamiento médico porque si no, en un momento dado, vean esto, de un mes a otro están viendo una progresión de la fractura, al grado de que en este momento ya es muy difícil aplicar técnicas de mínima invasión en un paciente que ya tiene una comorbilidad excedida, están arriba de 75 años de edad y que los pacientes terminan en una cirugía ya tipo amplia, una cirugía anterolateral para hacer la estabilización de la descompresión con mayor morbilidad. Sin embargo, para este tipo de cirugías que todos estábamos acostumbrados antes a hacer una cirugía abierta para manejar a los pacientes, todos antes se hacían abordajes anteriores, anterolaterales, abordajes transpediculares o una de 360 grados por vía transpedicular para hacer la reconstrucción y la descompresión. Realmente podíamos hacer, como les comentaba, una vía interior anterolateral, una vía posterior, haciendo la laminectomía, haciendo abordajes transpediculares, de tal manera que podíamos reconstruir con metímetro, equinato, clavos de pin en ese entonces, los marcos de Luque, como pueden ver, y también ubicar la anatomía local para hacer segmentaria en un momento dado. Sin embargo, este tipo de cirugías en ese entonces eran muy cruentas, un paciente con alta mortalidad, ¿sí? Y que terminamos colocando en ese entonces lo que era el marco del Luque, ¿sí? Con cemento, que en ocasión no teníamos varios, y eran utilizados ese tipo de construcciones, y también abordajes transpediculares igualmente, pero con las modificaciones actuales de lo que ya fueron los nuevos implantes con ganchos, tornillos, para hacer una fijación, colocar el cemento y hacer una fijación segmentaria, pero dando estabilidad. O sea, una cirugía muy cruenta para un paciente de 35 años de edad, en los cuales podíamos tener problemas. Igualmente, no estaba muy lejano la situación en que había pacientes en los cuales, como este caso, tenían una fractura vertebral por compresión por osteoporosis. Se hace un procedimiento de una colocación de barras, pero si empiezan a observar acá con el tiempo empiezan a fracturarse los alambres. Obviamente no es una fijación rígida. En esta paciente nosotros lo que propusimos fue un abordaje anterior, tiene 75, 73 años de edad, no nos aceptó el abordaje por vía anterolateral, por los riesgos que le comentábamos que tenían, y lo que tuvimos que hacer es retirar el material, los alambres estaban fracturados, colocar tornillos transpediculares, ¿sí? por arriba, por abajo de lo que es la fractura, y hacer una reconstrucción en la región para también colocar una artrodesis. De tal manera que de estar en esta posición con este ángulo, aún no tener un soporte adecuado, podríamos tener una mejoría importante en el soporte del paciente y tratar de mejorar estas condiciones. Nunca aceptó un abordaje anterolateral porque mejoró las condiciones del dolor y con eso el paciente no regresó a la consulta. En otro tipo de pacientes, igual como pueden ver esta observación, es un paciente en el cual se operó un CA de próstata, se hizo orquiectomía bilateral, obviamente pensamos en metástasis, hicimos la tomografía, podemos observar los cambios importantes de lesiones en un momento dado, aparentemente por una lesión osteolítica, pero sin embargo, en la placa simple, en la posición, al momento de colocar al paciente, que es muy importante la posición para mejorar las condiciones de la altura del cuerpo vertebral, tanto en la parte anterior como media, y podemos observar la reconstrucción automática. De tal manera que en estos pacientes lo que hacíamos era hacer un abordaje mediante cirugía abierta. Aquí estamos explorando a través del pedículo la cavidad del cuerpo vertebral que estaba fracturada, la altura que estaba conservada en forma bilateral, en la siguiente imagen que van a ver de fluoroscopía, de tal manera que podíamos tener manejo directo sobre lo que era el control del pedículo. Aquí lo que pueden observar, aquí está el pedículo con el segmento ya rellenado, y del lado contralateral igualmente. De tal manera que tenemos el lado izquierdo y derecho del paciente con tornillos supra e infra a nivel de lo que es la reconstrucción, de tal manera que de estar en estas condiciones lo que hacíamos era reconstruir, y obviamente en esas épocas no teníamos tampoco lo que era el cemento ya copario en forma oficial para recolocar el paciente. Aquí tenemos los controles tomográficos en los cuales hacen la reconstrucción, la altura, la adecuada alineación del cuerpo del muro posterior. Y 18 meses después observen esto, el cuerpo vertebral se mantiene en una forma, pero donde colocamos tornillos se empieza a ver carga. Entonces, ante estos pacientes que en ocasiones podemos tener este tipo de fracturas por osteoporosis, en los cuales aparentemente pudieran tratarse de una vértebra plana, que realmente no es una vértebra plana, ¿sí? En estos pacientes podemos tener cambios con integridad del muro posterior. Igualmente, vean ustedes lo que es la resonancia magnética en T1, en T2 y la técnica STIR, en los cuales podemos ubicar perfectamente el canal, que está libre el canal. En estos casos, en las siguientes partes que hacíamos era utilizar una vertebroplastía transoperatoria asociada con tornillos cementados para evitar lo que vieron anteriormente, que se colapsaran los cuerpos vertebrales donde teníamos la construcción de los tornillos, de tal manera que podemos observar lo que es el tornillo con la colocación
del cemento y el cemento colocado dentro del cuerpo vertebral en la fractura del segmento de L2. Aquí tenemos ya lo que es el tornillo, la reconstrucción en tomografía y el cemento. Entonces, entrando de lleno al tema que es la cifoplastía con balón, podemos ver que antes teníamos este tipo de cirugías que eran cruentas para el paciente. Actualmente la cifoplastía con balón es un procedimiento de mínima invasión diseñado para estabilizar la fractura, corregir la deformidad de los cuerpos vertebrales y mejorar el dolor causado por una o más fracturas vertebrales. Es un método simple en el cual se crea una cavidad para depositar el cemento, pero todo por vía percutánea. Así que las indicaciones de lo que es la cifoplastía en sí, podemos tener que es un dolor secundario, una fractura, persistencia de síntomas por 4 o 6 semanas, con un acuñamiento no superior al 60% de preferencia, y fractura vertebral de origen osteoporótico. Va a estar confirmado mediante radiología para poder determinar, como ya vieron ahorita hace rato, lo que era la clasificación de una de otra, aunque también hay indicaciones para pacientes con lesiones osteolíticas por metástasis o mieloma múltiple, que es otro tema distinto para el manejo del dolor en pacientes de tipo de alteraciones. Y otras hay indicaciones también, como es el linfoma, la espondilitis de Kummel, la esquizofitosis, los hemangiomas sintomáticos, que realmente ese fue el inicio de todo lo que eran las vertebroplastías, una osteogénesis imperfecta o fracturas vertebrales de otro origen. Sin embargo, las fracturas vertebrales traumáticas en pacientes jóvenes, la cifoplastía con balón y tal vez también lo que es la vertebroplastía, sí hay que tener precauciones porque son fracturas de gran velocidad, son fracturas por estallido con huesos retropulsados, que no podemos utilizar este tipo de técnicas y que no se ha establecido la seguridad y la eficacia de las enfermedades citadas para utilizar este tipo de técnicas. Así es que también tenemos contraindicaciones que pueden ser absolutas o relativas, como ya todos sabemos. Obviamente las infecciones, las alteraciones de la coagulativa pues son procedimientos de tipo percutáneo, y el dolor no relacionado al colapso vertebral. O sea, hay que estudiar bien a los pacientes para tener el diagnóstico. Si tenemos una fractura antigua que no es una indicación en un momento dado, o que si el tratamiento médico efectivo también es una condición que no haya mejorado al paciente. Sin embargo, las relativas pueden tener una vértebra plana, como les comentaba hace rato, puede ser un problema técnico para colocar el balón o para colocar el cemento dentro del cuerpo vertebral, porque no hay forma de levantar más esa vértebra. Entonces, eso es una de las contraindicaciones. Los tumores osteoblásticos, como les comenté, los osteolíticos es una indicación. Los osteoblásticos no son muy destructivos, invaden, obedecen compresión neural y por un proceso neoformativo que puede ser inclusive intrusión del muro posterior hacia el conducto raquídeo, de tal manera que también una relativa es la alergia media de contraste y obviamente las mujeres embarazadas. Entonces, ¿qué hay que hacer ante una fractura vertebral con presión por osteoporosis? Identificar el nivel del dolor, definir la configuración de la fractura, determinar la edad de la fractura también y la causa de la fractura. Es muy importante tener estas cuatro premisas para poder pasar al siguiente paso, que es el estudio radiológico del paciente para determinar en qué estamos manejando, ya sea con las placas simples en las que vamos a determinar las diferentes configuraciones, como podemos observar, de lo que es una fractura vertebral por compresión, y de las cuales podemos ver el acuñamiento, lo que es bicóncava, lo que les comentaba, aplastamiento, lo que es todo de compresión, y los grados que podamos tener en cuanto a esto. Sin embargo, también hay que tener cuidado, porque los pacientes podemos darles un seguimiento muy oportuno, en los cuales se pueden observar aquí en estos casos, como este caso, en el cual el paciente tuvo una fractura inmediata, a los 4 días ya de 16 grados se fue a 25 grados la psicosis. Son fracturas progresivas que hay que darle tratamiento lo más rápidamente posible, y en relación a la evaluación morfométrica de tanto el muro, de la parte anterior como media, ¿sí? Tenemos que graduar nuestras alteraciones importantemente para tener ubicada perfectamente bien la alteración. La tomografía es muy importante porque nos va a evaluar las estructuras óseas, pero sobre todo los fragmentos libres, ¿sí? Y está limitada al plano axial. Pero aquí podemos tener y observar con detalle los sitios posibles de fuga del cemento en un momento dado por el tipo de fractura que esté presentando el paciente o los fragmentos retropulsados. Si hay algo importante en lo que es la fractura vertebral con presión, es la resonancia magnética. Sobre todo la resonancia magnética en el T1, en donde podemos identificar alteraciones de hematomas. En el T2, agua libre dentro del cuerpo vertebral, observen esta vértebra, y sobre todo la técnica de Still, que es la supresión grasa realmente, en el cual podemos determinar perfectamente bien cuál es la vértebra que tiene mayor edema, que es la que está sufriendo y es la que está produciendo el dolor. Entonces, un paciente que se va a hacer una cifoplastía o vertebroplastía para determinar este tipo de alteraciones, tiene forzosamente que tener esta secuencia de resonancia magnética para ubicarlas y diferenciar de una fractura antigua en la cual no se va a observar el edema junto con de la vértebra y el edema importante que puede producirse alrededor de ella.